En Bangladesh, ser cristiano no es solo una cuestión de fe, puede significar perder tu familia, tu hogar o incluso la vida. Así lo descubrió Arif Ahmed. Él era un joven musulmán estudioso, comprometido con sus tradiciones. Pero un simple gesto cambió su destino: aceptar una Biblia de manos de un extranjero, en un evento internacional. Lo que comenzó como una simple curiosidad se transformó en una búsqueda de verdad que le costaría todo lo que conocía. Esta es su historia de conversión. Arif Ahmed nació en Dhaka, capital de Bangladesh, en 1995. Creció en una familia musulmana devota, de clase media, respetada por su compromiso con la tradición y el estudio. Desde pequeño, Arif destacó por su inteligencia. Su padre soñaba con verlo convertirse en un abogado prestigioso, defensor de la ley islámica y modelo para la comunidad local. A los 18 años, Arif ingresó a la universidad para estudiar Derecho. Era un joven disciplinado, correcto, siempre participando en actividades religiosas y sociales dentro del campus universitario. Fue durante una conferencia internacional de derechos humanos, organizada por la universidad, cuando su vida comenzó a cambiar de manera inesperada, aunque él no lo sabía todavía. Entre los asistentes había varios invitados extranjeros. Uno de ellos, un hombre mayor, llevaba consigo pequeños libros con tapas azules. Arif notó su presencia y se sintió curioso. Durante un receso, aquel hombre se le acercó amablemente. Le ofreció uno de esos libros, una Biblia en bengalí, traducida especialmente para los habitantes de Bangladesh. Arif dudó al principio. Sabía que aceptar aquel libro estaba mal visto, incluso peligroso si alguien lo denunciaba. Sin embargo, su curiosidad intelectual pudo más en ese momento. Con una sonrisa tensa, tomó el ejemplar, lo escondió entre sus carpetas y se despidió educadamente. Aquella noche, ya en su habitación, lo miró largo rato sin abrirlo. Finalmente, vencido por la intriga, lo abrió y comenzó a leer el Evangelio de Juan. Las palabras parecían completamente diferentes a cualquier otro texto religioso que hubiera leído antes. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquella frase lo golpeó con una fuerza que no pudo ignorar. Durante semanas, leyó en secreto, evitando que su familia o compañeros lo notaran. Cada página le generaba más preguntas, pero también le ofrecía una paz desconocida hasta entonces. Arif empezó a buscar información por Internet. Descubrió que existían iglesias cristianas en Bangladesh, aunque ocultas o muy pequeñas, funcionando discretamente para evitar represalias de grupos radicales. Una noche, mientras estudiaba para un examen, dejó los apuntes de lado y se concentró solo en la Biblia. Sentía que aquello era más importante que cualquier título universitario. Cada vez que cerraba el libro, algo en su interior lo impulsaba a volver a abrirlo. Era como una sed espiritual que no había experimentado jamás en su vida. Un viernes, después de las oraciones en la mezquita, se quedó solo en su cuarto. Se arrodilló y, por primera vez, oró no como musulmán, sino buscando a Jesús. Si eres real, si eres el Hijo de Dios, muéstramelo. Esa fue su oración sincera. No hubo visiones ni voces, pero sintió una paz inmediata, profunda. A partir de ese momento, ya no pudo ignorar lo que había leído. Sabía que debía tomar una decisión, seguir con su vida habitual o aceptar a Cristo. Durante varias semanas, vivió en conflicto interior. Por un lado, el deber hacia su familia y tradiciones. Por otro, el llamado silencioso de aquella verdad que había descubierto. Finalmente, una noche, tomó una hoja de papel y escribió: «Desde hoy, seguiré a Jesús, pase lo que pase». La dobló y la guardó entre las páginas de su Biblia. Esa decisión marcaría el inicio de un camino lleno de pruebas, pero también de una fe inquebrantable que cambiaría su destino para siempre. Tras escribir aquella nota, Arif sabía que no había vuelta atrás. Su corazón estaba decidido, aunque el precio por seguir a Cristo sería más alto de lo imaginado. Poco tiempo después, un primo encontró la Biblia escondida entre sus libros. Al ver el nombre, Jesús, y leer algunas páginas, inmediatamente se lo contó a la familia. Esa misma noche, sus padres lo confrontaron. Su padre, furioso, le exigió explicaciones. Arif, con voz temblorosa pero firme, confesó que había decidido seguir a Jesucristo. La reacción fue violenta. Su padre le dio una bofetada y le gritó que era una vergüenza para la familia. Su madre lloraba, rogándole que recapacitara. Durante días, intentaron persuadirlo, amenazas, súplicas, incluso promesas de herencias y renunciaba. Pero Arif no cedió.
Cada noche oraba en silencio, pidiendo fuerza para mantenerse firme. Finalmente, su padre lo echó de la casa. Con apenas una mochila, su Biblia y algo de dinero, Arif se encontró solo, sin techo ni familia, en una ciudad hostil. Durante días vagó por Daca, durmiendo en parques o estaciones de tren, evitando ser visto por conocidos que pudieran agredirlo o denunciarlo ante grupos radicales. En uno de esos días, se acercó a una pequeña tienda donde recordaba haber visto un símbolo cristiano dibujado discretamente. Se arriesgó y preguntó por ayuda. El dueño, un hombre mayor llamado Samuel, lo reconoció como creyente y lo llevó a un refugio secreto, una pequeña comunidad cristiana clandestina que ayudaba a conversos perseguidos. Allí encontró por fin un lugar seguro. Dormía en un colchón compartido, comía lo justo, pero estaba rodeado de hermanos que entendían su dolor y compartían su fe. Cada día, asistían a reuniones de oración, siempre en silencio, evitando cualquier ruido que pudiera alertar a los vecinos. Vivían con el temor constante de ser descubiertos. Sin embargo, Arif sentía que su fe crecía. Lo que había comenzado como una búsqueda personal ahora se transformaba en un llamado a servir a otros como él. A los pocos meses, comenzó a estudiar el Nuevo Testamento más profundamente, memorizando versículos, aprendiendo a explicar el Evangelio a otros de manera sencilla y clara. Samuel le enseñó que el verdadero discipulado cristiano implica no solo creer, sino estar dispuesto a dar la vida por la verdad. Arif aceptó aquel desafío con humildad. Pronto empezó a acompañar a Samuel en visitas secretas a otros conversos escondidos en diferentes barrios de Daca. A veces, caminaban durante horas para llegar a los encuentros. Cada reunión era un acto de valentía. Algunos se realizaban en techos ocultos, otras en sótanos. La policía y los grupos radicales islámicos siempre estaban al acecho. Un día, mientras volvían de una reunión, fueron interceptados por un grupo de jóvenes extremistas. Reconocieron a Arif y lo atacaron violentamente, dejándolo herido en plena calle. Samuel logró escapar y pedir ayuda. Arif pasó varios días recuperándose en el refugio, con costillas rotas y moretones, pero jamás expresó odio por sus agresores. Al contrario, repetía siempre: «Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen». Sus palabras inspiraban a los demás, fortaleciendo la comunidad clandestina a pesar del peligro constante. Aquella experiencia solo reafirmó su convicción: había encontrado en Jesús algo por lo que valía la pena sufrir, incluso hasta el extremo. Su corazón ya no conocía miedo. Tras recuperarse de la golpiza, Arif no pensó en huir. Al contrario, decidió entregarse por completo al servicio de los cristianos perseguidos, arriesgando su vida cada día. Comenzó a coordinar grupos de discipulado secreto. Organizaban estudios bíblicos rotativos, en distintos barrios, cambiando de lugares constantemente para evitar ser detectados por las autoridades o por extremistas. Cada reunión empezaba con oraciones en voz baja, luces apagadas, y solo una pequeña vela encendida. La atmósfera era de tensión, pero también de profunda reverencia y amor por Dios. Arif se dedicaba especialmente a enseñar a nuevos creyentes cómo leer la Biblia. Algunos no sabían siquiera escribir, así que él les memorizaba pasajes clave, recitándolos varias veces. El versículo que más repetía era: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Ese mensaje mantenía firme a todos, incluso en los momentos más oscuros. Una noche, la policía realizó una redada en uno de los lugares de reunión. Varios hermanos fueron arrestados, pero Arif logró escapar saltando por una ventana trasera. Desde ese día, su rostro apareció en listas negras distribuidas entre grupos islamistas. Su nombre circulaba en redes sociales locales como «apóstata peligroso», aumentando aún más el riesgo para él. A pesar de ello, Arif jamás dejó de predicar. Algunos líderes cristianos le sugirieron salir del país, pero él siempre respondía: «Si Dios me quiere aquí, aquí permaneceré». Con el tiempo, Arif conoció a Lina, una joven cristiana también converso del Islam. Compartían la misma pasión por el Evangelio y, con el permiso de su comunidad, se casaron. Su boda fue sencilla, sin grandes celebraciones. Apenas unos cuantos hermanos reunidos en oración, agradeciendo a Dios por unir a dos siervos dispuestos a dar la vida por él. Arif y Lina continuaron juntos el ministerio clandestino. Formaban una pareja conocida entre los creyentes ocultos, visitando a nuevos discípulos, enseñando la Biblia y compartiendo alimentos con los más necesitados. Aunque no podían tener hijos por motivos de seguridad, decían siempre que su familia era espiritual. Cada nuevo cristiano que ayudaban a crecer en la fe era un hijo adoptivo. A medida que su influencia crecía, también aumentaban los peligros.
Recibían amenazas constantes, mensajes anónimos, incluso intentos de emboscadas en plena calle. Pero seguían adelante con determinación. Una noche, mientras caminaban de regreso a su refugio, un hombre encapuchado se acercó con un cuchillo. Arif no corrió. Simplemente le dijo: «Cristo te ama, hermano». Sorprendentemente, el agresor bajó el arma y se fue corriendo. Arif y Lina entendieron aquel momento como una señal de protección divina, una confirmación de que Dios seguía con ellos. A los 28 años, Arif ya era considerado un líder dentro de la iglesia clandestina de Daca. Sus enseñanzas y su ejemplo eran recordados por todos los creyentes perseguidos. Sin embargo, el precio seguía siendo alto. No podían tener documentos oficiales, ni trabajo estable. Vivían de donaciones secretas de organizaciones cristianas extranjeras que apoyaban a perseguidos. A pesar de todo, jamás mostraban tristeza. Al contrario, su rostro siempre reflejaba alegría. Decían: «Nuestra recompensa no está en esta vida, sino en la eternidad junto a Jesús». Así pasaban los días, entre reuniones secretas, oraciones silenciosas, y la firme convicción de que, aunque el mundo los odiara, el amor de Cristo jamás se apartaría de ellos. A medida que pasaban los años, Arif y Lina continuaban fieles a su misión. Cada día, nuevas personas llegaban a ellos buscando conocer el Evangelio, pese a los riesgos. Entre esos nuevos discípulos había jóvenes universitarios, amas de casa, e incluso ex-líderes islámicos que, en secreto, comenzaban a dudar de su religión tradicional buscando una verdad más profunda. Arif siempre repetía: «Cristo no vino a condenar, sino a salvar». Esa frase marcaba el tono de todas sus enseñanzas, enfocadas en el amor y la gracia. Una tarde, mientras dirigía un pequeño estudio bíblico, recibió un mensaje urgente. Lina había sido detenida por la policía, acusada de distribuir Biblias a estudiantes musulmanes. Con el corazón paralizado, Arif tomó la difícil decisión de entregarse. Sabía que si se presentaba voluntariamente, tal vez podrían liberar a Lina a cambio de su captura. Así lo hizo. Caminó hasta la comisaría más cercana, con su Biblia en la mano, y confesó abiertamente que era cristiano, dispuesto a asumir las consecuencias. Fue arrestado de inmediato. Lo interrogaron durante horas, intentando hacerlo renunciar a su fe. Pero Arif no cedió, repitiendo siempre: «Jesús es mi Señor y Salvador». Finalmente, tras varios días de detención, Lina fue liberada gracias a presiones de organizaciones internacionales. Arif, sin embargo, permaneció encarcelado, en condiciones durísimas. En la prisión, rodeado de criminales y extremistas, Arif no dejó de predicar. Incluso allí organizaba pequeñas reuniones secretas, enseñando el Evangelio a otros presos interesados. Algunos guardias comenzaron a respetarlo, impresionados por su paz interior y su carácter firme pero humilde. Decían que nunca habían visto a un prisionero tan tranquilo ante el sufrimiento. Después de 6 meses, Arif fue liberado gracias a una campaña de derechos humanos que logró movilizar apoyo internacional. Regresó a casa débil físicamente, pero más fuerte espiritualmente que nunca. Al salir, en vez de esconderse o buscar venganza, organizó un encuentro de oración con todos los hermanos en la fe que lo habían apoyado durante su encarcelamiento. Aquella noche, con lágrimas en los ojos, declaró: «Si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría sin dudar. Porque Cristo dio su vida por mí primero». Los años siguientes, Arif y Lina continuaron su ministerio, ahora con aún más cuidado, pero sin abandonar jamás su llamado. Sabían que cualquier día podía ser el último. A los 30 años, Arif ya había formado a decenas de líderes cristianos clandestinos, preparando una nueva generación para continuar la obra cuando él ya no estuviera. Un día, simplemente desapareció. Nadie sabe si fue arrestado de nuevo, si logró salir del país, o si fue asesinado en silencio. Su paradero sigue siendo un misterio. Pero su legado permanece vivo. Hoy, su nombre es susurrado entre cristianos clandestinos de Bangladesh como símbolo de fe, valentía y amor por Jesús hasta el último aliento. En iglesias secretas, se repiten sus enseñanzas, se oran sus oraciones, y se recuerdan sus palabras: «El amor de Cristo es más fuerte que cualquier miedo». Así termina la historia de Arif Ahmed. No con gloria humana, sino con la certeza de haber vivido plenamente para aquel que entregó su vida por todos nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y compartir con tus seres queridos. Comenta, amén, si crees que Dios es todopoderoso. Y no olvides suscribirte para más testimonios de conversión.